Así es de que, como ustedes ven, es mucho lo que tenemos que revisar, por lo que tenemos que acelerar el paso un poquito para llegar a lo que les mencionaba hace un momento de nervios craneales, porque hasta ahí viene el examen departamental. Entonces, empecemos por esta estructura que está muy relacionada con la columna vertebral, ya que le va a proporcionar, pues digamos, una estructura rígida que le va a dar protección. Entonces, esta estructura a lo mejor ustedes ya la conocen, sobre todo si alguien ha comido la sopa de médula, pues entonces ya ha visto lo que es así, a grosso modo, una médula ya fijada por el calor. Tenemos aquí un corte medio sagital de la cabeza para recordarles algo que ustedes ya lo vieron desde la unidad 1 cuando vimos los criterios de clasificación del sistema nervioso, que es la clasificación topográfica, y ahí hablamos del eje encefalomedular. Entonces, de este eje encefalomedular empezamos por esta región. Empezamos por este tema, ¿sí? Que quizá ya lo vieron o lo van a ver en Soma con más detalle, que es la columna vertebral. En el caso del sistema nervioso nos corresponde hablar del tema de columna vertebral, pero de manera muy general, puesto que no es, digamos, no lo vamos a abordar a detalle, sino que vamos a relacionar esa columna vertebral con la médula espinal. Entonces, tenemos que saber los aspectos básicos, fundamentales de columna vertebral. Primero, pues, ¿qué debemos de saber de la columna vertebral? Pues tenemos que saber qué es. Primero, tenemos que recordar que es una estructura ósea. Es una estructura que se ubica en el eje, ¿sí?, del cuerpo, en la región dorsal o posterior de la cavidad torácica, abdominal y pélvica. Forma el eje del cuerpo y es muy importante porque tiene varias funciones. Aquí les anoto algunas de ellas. Por ejemplo, nuestra columna vertebral, para empezar, pues tiene que darle soporte a la estructura que tiene más arriba. En este caso estamos hablando del cráneo y el contenido de la cavidad craneal, que se refiere al encéfalo, vasos, líquido, sangre. También es importante porque la columna vertebral va a contribuir a formar parte de cavidades, algunas de las cuales ustedes ya estudiaron un poquito más. Esas cavidades, como son la cavidad torácica. Cuando vieron el módulo de cardiovascular, vieron anatomía, ¿sí?, de la región. La cavidad abdominal, que la van a ver más a detalle en digestivo, en el módulo de digestivo, y la cavidad pélvica, que la van a retomar cuando estudien los módulos de génito urinario. También es muy importante la columna vertebral, ya que es la estructura que va a soportar el peso, ¿sí?, de las diferentes estructuras en orden cefalocaudal, y ese peso lo tiene que transmitir de manera equitativa a las dos extremidades. Entonces, tiene esa importante función, soportar el peso y después transmitirlo a las extremidades inferiores. Y en lo que nos vamos a enfocar para el sistema nervioso es que la columna vertebral proporciona un estuche rígido óseo para dar protección a la médula espinal en el canal vertebral o raquídeo, como antes le llamaban, que se forma con la superposición de los elementos que forman la columna vertebral y que llamamos vértebras. Entonces, se forma este espacio, este canal, que le va a dar protección, además de la existencia de otras vainas, otras meninges, que también contribuyen a darle protección a la médula espinal. Entonces tenemos primero el estuche óseo o rígido,
que es ese canal que se forma a lo largo de la columna vertebral. Después tenemos la presencia de las meninges, que también le dan protección, y otra protección está dada por la presencia de un líquido especial, que es el líquido cefalorraquídeo, que le proporciona un colchón de amortiguamiento. ¿Por qué? Pues porque la médula espinal es una estructura gelatinosa, es una estructura muy frágil, y por eso necesita todas estas protecciones. Desafortunadamente, la misma columna vertebral, como le puede dar protección cuando hay un traumatismo severo sobre ella, puede lesionar de manera colateral a nuestra médula espinal. Entonces, tenemos que conocer los aspectos generales de la columna vertebral, ¿sí? Entonces, tenemos que ese pilar óseo es un conjunto de huesos que están superpuestos, huesos que pertenecen al grupo de los huesos irregulares y que llamamos vértebras. El otro componente muy importante de la columna vertebral, que no es una estructura ósea, se refiere a los discos intervertebrales, que vamos a localizar justo entre cuerpo y cuerpo de las diferentes vértebras, ¿sí? Entonces, tenemos que esta estructura ósea también está, digamos, participando en su longitud una serie de cojines, por así llamarlos, que son los discos intervertebrales, que son muy importantes. La columna vertebral, como tenemos aquí un dibujo simplificado de ella, tiene sus diferentes elementos distribuidos por regiones, ¿sí? Tenemos que la columna vertebral tiene una región cervical, una región torácica o dorsal, una región lumbar y una sacrocoxígea, ¿sí? En cada región vamos a tener un número de elementos fijos o determinados, como son para la región cervical, vamos a tener 7 vértebras cervicales. En la región torácica o dorsal vamos a tener 12 vértebras, ¿sí? La región lumbar está formada por 5 vértebras y la región sacra está formada por un hueso, y ese hueso es el resultado de que se hayan fusionado 5 vértebras sacras. Entonces, estas 5 vértebras conforman un solo hueso. Y por último, la región coxígea tiene un número variable entre 3 a 5, en promedio son 4 vértebras rudimentarias, o sea que no tienen todos los elementos de una vértebra tipo, y que se fusionaron en un solo hueso que se llama coxis. Entonces, estas son las diferentes regiones de la columna vertebral y el número de elementos que forman cada región, ¿sí? En cuanto a la longitud es variable, pues depende de la talla, pero en promedio para una persona de unos 70 más o menos, mide entre 70 y 75 centímetros aproximadamente. Se supone que es cerca o alrededor del 40% de la talla de un adulto, lo que representa la longitud de la columna vertebral. Entonces, tenemos a nuestra columna ahora en diferentes vistas. Esto es lo que les comentaba al inicio, que la columna vertebral está en la parte central y dorsal, aquí está, y que va a formar parte de cavidades. Aquí tenemos cómo está formando parte de la cavidad torácica, ¿sí? Aquí está el diafragma, y hacia abajo ya es parte de la cavidad abdominal. Entonces aquí está nuestra columna vertebral, las estructuras óseas o elementos óseos que aquí vemos,
y entre cada uno de estos cuerpos vertebrales está otra estructura que no es ósea, es tejido fibroso, y son los discos intervertebrales. Aquí está, que es otro componente muy importante de la columna vertebral. Aquí presentamos lo que es la columna vertebral en su conjunto en tres aspectos. Por un lado, tenemos la superficie ventral de la columna vertebral en su conjunto, la superficie dorsal, ¿sí?, vista en la parte posterior, y la superficie lateral, ¿sí? En este caso estamos viendo la superficie lateral izquierda, ya que esto es anterior y esto es posterior. En la vista anterior podemos observar cómo nuestra columna vertebral tiene la forma de dos triángulos unidos por su base. Vean cómo en la parte superior, ¿sí?, acá, es más delgado y se va haciendo más ancho hasta llegar a la base del sacro. Este sería nuestro primer triángulo. Y el segundo triángulo de base superior está formado por el sacro y el coxis, y el vértice corresponde al coxis. En la superficie ventral o anterior, lo que podemos distinguir son los cuerpos de las vértebras que conforman la columna. Aquí las tenemos por colores, ¿sí?, por regiones. Por ejemplo, la región cervical con sus 7 vértebras, la región torácica con 12, la región lumbar con 5, el hueso sacro con 5 fusionadas y el coxis con 4 vértebras fusionadas en promedio. En la vista ventral también podemos observar que hacia cada lado del cuerpo vertebral, que es lo que aquí estoy marcando, se observa otra parte de las vértebras y corresponde a los procesos transversos, ¿sí? Todos estos son procesos transversos. En el caso de la vista dorsal o posterior, aquí tenemos, además de las regiones, que se observa justo en la línea media, otro elemento que poseen las vértebras. Este es el proceso espinoso. Está aquí, lo vemos, cada una de las vértebras tiene su proceso espinoso y se encuentra justo en la línea media, ¿sí? Desde la región cervical, torácica, lumbar, y para la región sacra, esos procesos son rudimentarios, son poco desarrollados. También observamos la presencia de los procesos transversos a cada lado del proceso espinoso, y lo que está separando aquí entre proceso transverso y proceso espinoso es una región de las vértebras que corresponde a las láminas, que vamos a distinguir en un esquema simplificado más adelante. Entonces, en esta vista posterior observamos en la línea media el proceso espinoso, a los lados de los procesos espinosos las láminas, y la parte más lateral corresponde a los procesos transversos. En el caso de la vista lateral, ¿sí?, aquí podemos distinguir en la región ventral que tenemos los cuerpos de las vértebras, ¿sí? Es toda esta parte, la porción más voluminosa de cada vértebra es esto, que es el cuerpo vértebra, ¿sí? Estos son los cuerpos vertebrales, separados por los discos intervertebrales, que aquí se observan como espacios entre vértebra y vértebra. Esto es en la región ventral o anterior. Más atrás del cuerpo vertebral vamos a tener la presencia de los procesos transversos. Aquí se observa. Esos son los procesos transversos. Y entre el proceso transverso y el cuerpo vertebral hay un espacio donde está una región
de cada vértebra que recibe el nombre de pedículo. ¿Sí? No confundir, es pedículo, no pedúnculo. Pedúnculo es otra estructura que vamos a ver en el mesencéfalo. Los pedículos están entre el cuerpo de la vértebra, ¿sí? Y los procesos transversos. Aquí hay que distinguir algo muy importante. Entre pedículo y pedículo va a quedar un orificio. Aquí hay uno, este es otro, aquí hay otro, aquí hay otro. Esos pequeños orificios que corresponden a los agujeros intervertebrales, también llamados agujeros de conjunción. Esos orificios no debemos olvidarlos porque son muy importantes, ya que estos orificios son los que permiten el paso del nervio espinal. Y en este caso, el nervio espinal es el medio por el cual van a llegar los impulsos de la periferia hacia la médula espinal, o al revés, de la médula espinal van a salir los impulsos nerviosos hacia los efectores. Entonces, esa información, ya sea aferente o eferente, tiene que relacionar a los receptores, ¿sí?, con la médula espinal, o la médula espinal con los efectores a través de este nervio que le vamos a llamar nervio espinal. Esos nervios espinales los vamos a estudiar, ¿sí?, a lo largo de la médula espinal, y vamos a ver cómo van a salir por aquí 31 pares de nervios espinales. Entonces, este orificio es importantísimo porque es la forma mediante la cual se comunica el sistema nervioso central con el sistema nervioso periférico y los receptores y efectores. Entonces, aquí en la vista lateral se observan los agujeros de conjunción o intervertebrales, como se les llama actualmente. Y observamos en la parte más dorsal de la vértebra estos procesos, que son los procesos espinosos, que son los que nosotros podemos palpar, ¿sí?, para ubicar los diferentes segmentos. Aquí observen cómo los procesos espinosos, hay algunos que son más voluminosos y que tienen una posición diferente. Vean en la región cervical cuál es su posición, si son inclinados, y muy elevado que es la vértebra cervical 7, que también le llaman vértebra prominente, porque si ustedes se tocan en la parte posterior de la nuca, en la parte más baja, donde termina el cuello, ese proceso espinoso se puede palpar, porque es la vértebra prominente, y sirve de referencia para poder contar hacia abajo los procesos espinosos de las vértebras torácicas, más abajo en los procesos espinosos de las vértebras lumbares, que son diferentes a los de la región cervical. Ustedes observan aquí que los procesos espinosos en la región torácica son muy inclinados, ¿sí? Están muy inclinados, más en sentido céfalo-caudal. Entre más bajos, ¿sí?, la inclinación de los procesos espinosos es mayor. Y son muy diferentes a los procesos espinosos de la región lumbar, porque estos, fíjense bien, son muy cortos y tienen una posición, si no horizontal, muy cercana a la horizontal. Entonces vean cómo la posición de estos procesos espinosos facilita una técnica que más adelante la van a conocer, que es la punción lumbar, ¿sí? La punción lumbar se realiza en estas regiones, ya sea entre la vértebra lumbar 4 y la 5, ¿sí?, o 3 y 4, y la posición de los procesos espinosos favorece que por aquí se pueda introducir un trocar para tomar una muestra de líquido cefalorraquídeo, lo cual, por la posición de los procesos espinosos aquí arriba, sería muy difícil, ¿sí?, técnicamente, ¿sí? Y además tenemos
ahorita que veamos médula espinal, pues riesgo de lesionar la médula espinal, cosa que no ocurre acá cuando utilizamos el espacio que hay entre la vértebra lumbar 4 y 5 para tomar una muestra de líquido cefalorraquídeo a través de este procedimiento que se llama punción lumbar. Entonces, con esto vemos las tres superficies de la columna vertebral, la vista ventral o anterior, la vista dorsal o posterior y la vista lateral. En la vista lateral tenemos que ver un detalle que no es una estructura recta. Vean cómo la columna vertebral no es una estructura recta, porque si fuera así, sería una estructura que se puede dañar muy fácilmente. En este caso, la columna vertebral presenta curvaturas, ¿sí? Y esas curvaturas son las que compensan, las que pueden favorecer los movimientos de la misma columna, ¿sí? Y que distribuyen el peso, ¿sí?, de arriba hacia abajo. Vean cómo la región cervical presenta una curvatura de convexidad anterior o ventral, seguida de una que compensa esta curvatura, que es la curvatura dorsal. Esta curvatura dorsal es de convexidad posterior, ¿sí? Para compensar a esta, tenemos la presencia de otra curvatura, que es la curvatura ventral de convexidad anterior, ¿sí?, que está aquí en la región lumbar. Y finalmente tenemos otra curvatura, ¿sí?, de convexidad posterior, que es la sacrococcígea. Entonces vean cómo están compensadas dos de curvatura anterior o ventral y dos de curvatura posterior o dorsal, ¿sí? Entonces estas curvaturas son importantes porque le dan cierta movilidad, vamos a ver, además de la presencia de los discos intervertebrales, y le da una mayor estabilidad, a diferencia de que fuera una estructura totalmente recta, ¿sí? Entonces, tenemos curvaturas primarias, como son la dorsal y la sacrococcígea, y otras curvaturas que se desarrollan posteriormente, como es la cervical, cuando los niños, los bebés tienen control de la cabeza, del movimiento de la cabeza. Esos músculos, al tener tono muscular, al tener fuerza, entonces se forma la curvatura cervical. Por eso se le considera una curvatura secundaria, porque se forma después del nacimiento. Esta, que es la dorsal, es primaria porque la tenemos desde la vida intrauterina. Más adelante, cuando empiezan a caminar los bebés, entonces se forma otra curvatura secundaria, que es la curvatura lumbar. Entonces, cuando ya adquiere la posición bípeda, cuando camina, se forma la curvatura lumbar de convexidad anterior. Entonces, esta también es secundaria y esta sacrococcígea es primaria. Primaria porque se presentan desde la vida intrauterina, y secundarias porque se van a tener más adelante, se van a formar más adelante. Entonces, cada región tiene sus curvaturas normales. Cuando alguna de estas se exagera, ¿sí?, o se pierde, entonces hablamos de situaciones patológicas. Por ejemplo, en los accidentes automovilísticos hay una lesión muy frecuente en la región cervical cuando al enfrenar y por la inercia que lleva, el peso de la cabeza jala hacia el frente esta región, presentando lo que se conoce como esguince cervical. El esguince cervical no es otra cosa que la rectificación de esta curvatura que es la cervical. Entre más recta quede la columna cervical, es más grave, puede ser mayor el daño que sufra la estructura que está ahí adentro, que es la médula espinal. Entonces estamos hablando de esguinces de primero, segundo o tercer grado.
el esguince de primer grado es el más leve y el más grave pues, es el de tercer grado. Entonces, en ese caso, en el esguince cervical, esta curvatura es la que se ve afectada. No es que aumente, sino que se pierde, se hace más recta esta región. Las curvaturas en ocasiones se incrementan de manera patológica y, por ejemplo, esta curvatura dorsal de convexidad posterior, ¿sí? Que se llama angifosis o sifosis, a veces por algunos problemas, por ejemplo, descalcificación, problemas de descalcificación, sobre todo en los pacientes que ya estamos viejitos, la descalcificación, si no se trata a tiempo, los cuerpos vertebrales al descalcificarse van perdiendo el tamaño, la altura, y se puede incrementar también esta curvatura formándose como jorobas o gifosis, que es el término médico que se utiliza para describirlas. En otras ocasiones o en otros casos se presentan aumento de las curvaturas de manera temporal, ¿sí? Hay un incremento de esas curvaturas por procesos fisiológicos. Por ejemplo, durante el embarazo, esta región, esta curvatura de la región lumbar, se puede acentuar por el peso del producto. Entonces, el peso del producto, el peso del bebé, jala esta región lumbar y esta curvatura se puede, digamos, hacer más evidente. Cuando nace el producto, entonces regresará a su posición normal, dependiendo de qué tanto recupera el tono de los músculos rectos anteriores que le permitan regresar a la columna vertebral a su posición normal. Si nosotros, como estamos ya con exceso de peso, tenemos sobrepeso, y si ese sobrepeso se registra con mucha grasa en la región abdominal, entonces un abdomen prominente, sobre todo un abdomen bajo prominente por la presencia, en este caso, de tejido adiposo, también es un peso que jala la columna vertebral o las vértebras lumbares hacia la región ventral y puede exacerbar esta curvatura, ¿sí? La exageración de las curvaturas que tienen convexidad anterior, eso se llama lordosis. Entonces, si esto permanece por mucho tiempo, podemos afectar la dinámica de la columna y estos espacios que ya les había mencionado. ¿Alguien se acuerda cómo se llaman estos espacios? ¿Sí están ahí? ¿Cómo se llaman estos agujeros? Agujeros. Son los preángulos. Intervertebrales o de conjunción, por donde están saliendo los nervios espinales. Miren, aquí están, aquí se observa. Entonces, no solamente es el desplazamiento, el incremento de esta curvatura, sino que podemos afectar este espacio, que es el sitio por donde va a salir el nervio espinal. Entonces, por eso es muy importante, además de las patologías que conllevan la presencia de obesidad y sobre todo la acumulación de grasa en esa región. Acuérdense que ese es un dato que se asocia a patologías muy importantes como síndrome metabólico, como algunos problemas en el caso de glucosa y demás, pero con el tiempo, si esto dura mucho tiempo, puede afectar, ¿sí?, la salida de estos nervios y provocar en algunos casos el dolor en alguna región de los miembros inferiores, como es la presencia de un dolor en el trayecto de un nervio, que es el más grueso del organismo, que es el nervio ciático. Entonces, esta es nuestra columna vertebral en la superficie lateral. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Algún comentario? Estos son, digamos, los aspectos generales de la columna vertebral. ¿No? Bueno. No, gracias, doctora.
Entonces, vamos a ver ahora de la columna vertebral sus elementos que habíamos mencionado, que son las vértebras. Entonces, hablamos de la existencia de vértebras tipo o típicas y vértebras especiales, ¿sí? Que no tienen las partes que vamos a mencionar, o vértebras de transición, ¿sí? O vértebras rudimentarias, como las de la región coxígea. Entonces tenemos una clasificación por la forma de esas vértebras, ¿sí? La presencia o no de los elementos básicos de una vértebra. En este caso, no vamos a hablar a profundidad de las diferencias, pero sí tenemos que conocer cuáles son las partes que conforman una vértebra tipo. Entonces, vamos a mencionar que una vértebra tipo va a estar formada por la parte más voluminosa, que se ubica en la región ventral o anterior, que es el cuerpo vertebral. Aquí está. ¿Sí? Aquí estamos viendo una vértebra desde arriba en una vista superior y dos vértebras en sentido o una vista lateral. Entonces, en esta vista superior estamos viendo que la parte más voluminosa está en la región ventral o anterior. Esto es ventral, esto es dorsal, esto es izquierdo y esto es derecho. Entonces, aquí en la región ventral o anterior está el cuerpo vertebral. ¿Sí? El cuerpo vertebral en la parte superior tiene una cubierta de cartílago que separa al hueso del disco intervertebral que justamente se ubica aquí. Entonces, estamos observando lo que es el cuerpo vertebral en las dos vistas, en la vista superior y la vista lateral. El cuerpo vertebral se continúa hacia atrás con esta región que corresponde a los pedículos, ¿sí? Los pedículos, ¿sí? Que se van a continuar hacia atrás con un proceso que es el proceso transverso. Y hacia atrás de los procesos transversos tenemos la presencia de las láminas o laminillas, como también le llaman, que se unen las dos láminas o las láminas de cada lado. Esta es la lámina izquierda, esta es la lámina derecha, y en el punto de unión de las dos láminas, de ahí se va a formar otro proceso que es el proceso espinoso. En sus libros también los pueden encontrar como apófisis, como antes se les llamaba los procesos. Entonces las pueden encontrar como apófisis transversas, derecha e izquierda, y apófisis espinosa o proceso espinoso. Entre los pedículos y las láminas y la parte posterior del cuerpo vertebral, ¿sí? Forman un arco vertebral, ¿sí? Ese arco vertebral está formado, les repito, por la parte posterior del cuerpo, los pedículos en la región lateral y en la región posterior las láminas. Este agujero vertebral es importante porque es ahí donde va a alojarse a la médula espinal, a las meninges que le dan protección, al líquido cefalorraquídeo, a vasos sanguíneos que forman un plexo. Entonces, todo esto va a estar aquí contenido en el canal vertebral. Ahora, las vértebras, además de tener los procesos transversos y el espinoso, presenta otros procesos que les sirven para articularse con la vértebra suprayacente y la infrayacente. Esos son los procesos articulares. Son dos superiores, este, y dos procesos articulares inferiores que estamos viendo aquí. Este es uno para esta vértebra, ¿sí? Que se articula con el superior de esta vértebra, y este inferior se va a articular con el superior de la vértebra que le sigue aquí abajo, ¿sí? Entonces, aquí tenemos los elementos de una vértebra tipo. En esta vista lateral, ¿sí? Estamos viendo cómo tenemos la presencia de dos vértebras. Esto es ventral porque aquí está su cuerpo vertebral. Esto es dorsal porque son los procesos espinosos que estamos viendo aquí en la línea media.
¿Se acuerdan que los vimos en el esquema aquí, anterior? Estos son los procesos espinosos. Aquí está el agujero intervertebral y esto corresponde a los pedículos. Estamos viendo el pedículo del lado derecho y el pedículo del lado izquierdo. Los pedículos, estas regiones óseas, tienen escotaduras, una superior y una escotadura inferior que es más marcada. Y esas escotaduras son importantes porque cuando reunimos la escotadura de una vértebra suprayacente y una infrayacente, se forma aquí este espacio que yo remarqué y que es el agujero intervertebral o de conjunción. Ya vimos la importancia del agujero intervertebral porque es el que va a permitir el paso de los nervios espinales. Entonces, por aquí van a pasar. Entonces, es muy importante que los cuerpos vertebrales, los discos intervertebrales, digamos que guarden su lugar, porque si estos se desplazan, este orificio ya no va a tener la forma que necesitamos para que por aquí pase el nervio espinal. Entonces, digamos, la estática, la posición que deben de guardar los elementos que forman, ¿sí?, a la columna vertebral es muy importante para guardar estos espacios. Ahora bien, esta es una vértebra tipo. Con las características que aquí observamos, podemos detectar si una vértebra, por ejemplo, es de la región cervical, de la región torácica o de la región lumbar. Las vértebras de la región sacra no se confunden porque acuérdense que mencionamos que se fusionaron y formaron un solo hueso que es el sacro, o sea, no hay pierna. Y las vértebras coxígeas también, porque son vértebras rudimentarias donde no vamos a encontrar, por ejemplo, ni la presencia de procesos transversos, ni de procesos espinosos, ¿sí? Tampoco existe ya el agujero vertebral que aquí tenemos. Entonces, esas dos regiones no tienen problema para ubicarse, pero con algunas diferencias podemos saber si es una vértebra de la región cervical, de la región torácica o la región lumbar. Entonces, ahora vamos a ver ya en este esquema que está más complicado, digamos, una vértebra de la región lumbar. ¿Por qué es de la región lumbar? Porque si ustedes se fijaron en el esquema de columna vertebral, los cuerpos vertebrales, conforme descendemos, se van haciendo más voluminosos. Y esto obedece a que el peso que soportan es mayor conforme descendemos en el nivel de la columna vertebral, de tal manera que la región lumbar es la que va a soportar el mayor peso a diferencia de las vértebras cervicales y dorsales. Y una vez que el peso llega aquí a la región lumbar, se va a distribuir hacia las extremidades inferiores. Aquí está esta vértebra que es de la región lumbar porque el cuerpo de esas vértebras tiene una forma reniforme o de habichuela o de riñón, como le quieran llamar. El agujero vertebral es triangular, de un triángulo equilátero. El proceso espinoso es corto, muy corto y casi en posición horizontal. Entonces, esos detalles anatómicos son los que nos permiten distinguir la región a la cual pertenecen las vértebras. Aquí, por ejemplo, estamos viendo qué parte de la vértebra. No estamos viendo la vértebra, estamos viendo, así es, estamos viendo su proyección, que es el proceso espinoso en este caso, y son los que podemos palpar. Entonces, podemos distinguir las regiones y la séptima cervical tiene un proceso espinoso muy prominente. Entonces,
se puede palpar muy fácilmente y de ahí empezar a contar los procesos espinosos para la región torácica alta, ¿sí? Torácica baja y la región lumbar, ¿sí? La región lumbar, y es la única parte que podemos tocar. No obviamente, pues no podemos tocar el cuerpo de las vértebras porque está en la región ventral, no podemos llegar ahí. Entonces, si una persona, digamos, no tiene sobrepeso, no tiene mucho tejido adiposo, es fácil palparlas. Si ya es una persona muy, muy obesa, con mucho tejido adiposo, sí se puede palpar. Va a costar más trabajo, pero sí se pueden palpar esos procesos espinosos. Hay vértebras especiales y tienen que recordar, por ejemplo, la primera vértebra cervical, que es el atlas. Esta vértebra es una vértebra especial porque carece de cuerpo vertebral. No tiene cuerpo vertebral, tiene dos arcos, un arco anterior y un arco posterior. Y a los lados, los procesos transversos tienen un agujero que es el agujero transverso, ubicado precisamente ahí. Y esta vértebra, primer vértebra cervical, es la que se va a articular con los cóndilos del occipital, que van aquí. Aquí va un cóndilo, aquí va el otro, y gracias a la presencia de esta articulación occipito-atloidea, podemos realizar este movimiento en sentido antero-posterior. Esta es la primera vértebra y la vamos a referir o vamos a mencionar más adelante porque el borde inferior de el borde superior nos va a servir de referencia para limitar médula espinal y médula oblonga. La segunda vértebra especial es el axis, es la segunda cervical. La segunda vértebra cervical la estamos viendo en una superficie lateral y en una vista superior. En el caso del axis, en su cuerpo vertebral se desprende hacia arriba una apófisis, esta apófisis que parece diente, y de ahí su nombre, apófisis odontoides, que se va a articular con la parte posterior, con el arco anterior del atlas. En esta articulación, aquí lo estamos viendo, la apófisis odontoidea desde arriba, y gracias a la existencia de esta articulación entre el axis y el atlas, nosotros podemos desplazar la cabeza en sentido lateral. Entonces, estos son ejemplos de vértebras especiales. La vértebra cervical 1, que es el atlas, y la vértebra cervical 2, que es el axis. Entonces, esta es una característica especial. Vamos a ver en la siguiente clase, porque tengo que activar su examen, otros detalles anatómicos de las vértebras y pasaremos de lleno a ver médula espinal. Entonces nos vamos a ir rapidísimo, bueno, más o menos rápido, porque solamente tenemos 3 clases para terminar el tema de la región espinal. Entonces, pues estudien y si tienen alguna duda, la vemos mañana, la aclaramos mañana. ¿De acuerdo? ¿Tienen algún comentario antes de irnos al examen? ¿No? No, por mi parte no. Bueno, entonces espero no haberlos aburrido y van a tener 30 minutos para resolver su examen, tienen 1 minuto por pregunta, tienen un solo intento por pregunta, no se pueden regresar. Si se salen y detecta el sistema que se salieron, ya no van a poder entrar a contestarlo. Entonces, tomen agua y a las 6 se va a abrir, ¿sí? Lo voy a hacer visible ahorita en el aula virtual. ¿Ya qué hora se va a cerrar? 6:30, ¿sí? Entonces nos vemos mañana en la clase a las 5, ¿sí? Perdón, doctora, va a aparecer en la unidad, ¿no? Sí, está al final de la unidad 1.